días, tardes o noches, hermanos, según el horario en el que veamos este video. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, estamos meditando el capítulo 7, 8 y 9 del Evangelio según San Mateo. Y en el capítulo 7, nuestro Señor nos invita a hacer algo sumamente serio y delicado. El Señor nos invita a no juzgar a los demás. Nos invita a este reto, ¿verdad? Porque en ocasiones nos cuesta mucho trabajo no juzgar a los demás. El Señor inicia diciendo: no juzguen a los demás y no serán juzgados. ¿Cuántas veces con facilidad en alguna conversación, en alguna charla, comenzamos a hablar de los demás y a juzgarlos, sin recordar que también nosotros tenemos faltas, y en ocasiones tenemos faltas aún peores o más graves que aquellos hermanos? Pero esta es una tentación del diablo, de frecuentemente estar juzgando, de frecuentemente creernos superiores a nuestros hermanos. Pero el Señor nos dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes, porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados, y de la misma medida que ustedes usen para los demás, será usada para ustedes. El Señor es muy claro en esto y nos invita a no juzgar, porque el único juez en esta vida es nuestro Señor. Hablando de la vida eterna en nuestra tierra, en la tierra sabemos que hay jueces civiles, pero este es un punto y aparte, este es otro asunto. Pero el juez universal es nuestro Señor Jesucristo, y Él nos invita a esto, a no juzgar. Dice nuestro Señor en el capítulo 7, versículo 3: ¿qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Muchas veces, ya se los había mencionado, muchas veces juzgamos a los demás sin siquiera haber corregido nuestra actitud. Por ejemplo, alguna persona puede decir: mira, pero aquella hermana, aquel hermano beben mucho alcohol, pero también nosotros mismos bebemos mucho alcohol. O quizás hay una persona que diga: mira, pero esa persona es un bandido, tiene un negocio y le paga muy poco a los trabajadores. Y quizás nosotros hacemos lo mismo. Solamente por citar algunos ejemplos. Aquí el Señor nos invita a no juzgar de ninguna manera, porque al juzgar nos estamos juzgando a nosotros mismos, y no podemos juzgar a los demás porque nosotros también tenemos pecados, y en ocasiones son más graves que los pecados de nuestros hermanos. Por eso dirá el apóstol San Juan, el discípulo amado, que aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso, y lo hace ver a él como un mentiroso. Allá en el capítulo 1, versículo 9 de la primera carta del apóstol San Juan: aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Por eso el Señor, sabiendo nuestra condición humana, conociendo nuestro pecado, nos invita a no juzgar y a no creernos superiores a los demás. Después se nos habla de el árbol se conoce por sus frutos. Dice el Señor:
Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharían ustedes uva de los espinos o higos de los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano, da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Este texto, sin lugar a dudas, es muy interesante porque nos habla de los frutos. Anteriormente, en otras parábolas, hemos visto cómo el Señor nos presenta la parábola de los talentos, la parábola del sembrador, y aquí se nos manifiesta nuevamente algo similar. Aquí se nos hace referencia al ser humano y se hace una comparación con un árbol. Es decir, que un ser humano, si no da frutos buenos, pues ciertamente es un árbol malo. Y un árbol bueno, evidentemente, dará un fruto bueno. Y aquí la pregunta es personal, la meditación es personal. ¿Qué clase de frutos doy diariamente? ¿Qué clase de testimonio estoy dando dentro de la iglesia y fuera de ella? Porque en ocasiones nos es muy sencillo ser cristianos, ser católicos dentro del templo, dentro de la gente que me quiere, dentro de la gente que me aprecia y que me estima. Pero me cuesta mucho trabajo ser cristiano con aquellos que me rechazan, con aquellos que me desprecian, con aquellos que me humillan. Me es muy difícil. Y esto resulta muy interesante porque también hay personas que se autonombran frutos buenos. Un ejemplo, algunos hermanos testigos de Jehová, muy en específico, van proclamando por las calles que ellos dan frutos buenos. Dicen ellos, por sus frutos los conoceréis. Es decir, nosotros damos buenos frutos y ustedes, los católicos, dan malos frutos. Y en algunas ocasiones tienen razón. Como católicos no siempre damos el mejor testimonio que deberíamos dar. Pero también muchos de estos hermanos, evidentemente, en ocasiones no suelen ser los mejores ejemplos a seguir. ¿Qué hacer entonces? Pues lo mejor es meditar, reflexionar de manera personal si realmente estoy dando el fruto que Dios espera de mí. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde me estoy conduciendo? ¿Qué estoy haciendo dentro de la iglesia? ¿Estoy sirviendo? ¿Estoy haciendo apostolado? ¿O por el contrario, estoy siendo piedra de tropiezo para los demás? Quizás tomo mucho alcohol, quizás consumo alguna droga, quizás soy infiel a mi esposa, y mucha gente que va a la iglesia está viendo todo este mal testimonio, y quizás todo esto ayude a que esos hermanos se alejen con mayor fuerza de la iglesia. O estoy haciendo todo lo contrario, me estoy tratando de alejar de los vicios, de los pecados, de las pasiones, de los excesos, y con esto pues más de algún hermano está observando en mí quizás un ejemplo a seguir. Quizás está viendo en mí alguien a quien tratar o luchar por imitar. Pues bueno, el árbol se conoce por sus frutos.
dice el Señor. En el capítulo 8, versículo 5 se nos habla de la fe del centurión. Aquí pues se nos comparte algo que nosotros en cada Eucaristía recitamos y respondemos. Nosotros decimos en la Santa Misa: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di más una palabra y mi sirviente sanará. Y aquí vemos pues la fe de este capitán, y por medio de la fe de él, el muchacho, su hijo pues queda sano. Después vemos en el capítulo 8, versículo 23, cómo nuestro Señor calma la tempestad. Este texto que ya hemos visto en el Evangelio según San Marcos, donde pues nuestro Señor calma las tempestades. Los apóstoles estaban muertos de miedo, tenían mucho temor, y nuestro Señor calma las aguas. Y vemos pues también aquí que la fe de los apóstoles es nuevamente puesta a prueba. Después en el capítulo 9 se nos habla de la sanación de un paralítico y el perdón de los pecados. Y un poco después de cómo nuestro Señor llama precisamente al escritor de este Evangelio, el apóstol San Mateo. Dice aquí: Jesús, al irse de ahí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Aquí vemos pues este llamado que hace el Señor, que muy seguramente nos ha hecho a muchos de nosotros, y que muy seguramente pues muchos de nosotros le hemos dicho que no, lo hemos rechazado o hemos tratado de alargar este llamado. Aquí el Señor llamó a San Mateo y San Mateo inmediatamente dejó todo por ir a seguir al Señor. Dejó ese puesto que tenía, esa fama, y dio un giro de 360 grados en su vida para seguir el llamado del Señor. Más adelante nuestro Señor resucita a una niña y cura a una mujer enferma. Y así continúan los milagros que nuestro Señor hace y que seguramente continúa haciendo hasta el día de hoy. El Señor está vivo, el Señor está presente en la Eucaristía en cuerpo, alma y divinidad, y se encuentra también en el sagrario los 365 días del año. El Señor no está muerto, y para nosotros los cristianos católicos el Señor nunca se fue. Murió, pero resucitó al tercer día y está en los cielos, dice el credo, pero sigue presente con cada uno de nosotros. Y al finalizar este evangelio, del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, versículo 20, nos dirá el Señor: yo estaré con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo nunca se fue, nuestro Señor Jesucristo nunca se ha ido, y aunque lleguen las tempestades y aunque lleguen las dificultades, el Señor está siempre con nosotros. Eso es muy importante entenderlo y es muy importante aclararlo. Dios está allí contigo, tú que estás pasando por ese mal momento, tú que te encuentras pasando por una relación muy dolorosa, por una relación conflictiva, tú que quizás has perdido tu trabajo, que en este momento no cuentes con algún empleo, quizás no tienes que comer, el Señor nunca te va a abandonar. Tú que quizás tienes alguna enfermedad terminal, grave, delicada, el Señor nunca te va a abandonar. Y en cada una de las situaciones que nos encontremos, nuestro Señor nunca nos abandona.
Es pues muy importante recordar esto, hermanos. Es pues muy importante tenerlo presente. Dios nos ama con amor eterno y Dios nos está esperando siempre con los brazos abiertos. Así que pues reconozcamos que tenemos un Padre amoroso, un Padre bueno, que en su infinita misericordia perdona todos los pecados que cometamos. Y por ese gran amor que nos tiene, nos dejó de regalo el sacramento de la reconciliación y también nos dejó el gran regalo de la Sagrada Eucaristía. Pues esta es la reflexión del día de hoy, hermanos. Los seguimos invitando a que se suscriban a este canal. Si tienes algún familiar, conocido, amigo o vecino que tú desees compartirle la palabra de Dios, envíale este video para que el Evangelio pueda llegar a más almas. Él pues leerá estos 3 capítulos y comenzará a ir escudriñando poco a poco la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es un regalo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que no olvides suscribirte y compartir este video. Nos vemos el día de mañana con el favor de nuestro Señor. Nos despedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.